justo estaba este muchacho que hace rato siempre estaba con el tema del deporte, él hacía los programas deportivos en guaraní, me hablaba mucho. Entonces le digo yo, fulano de tal, le llamaron, hasta ahora está bailando en una pata, ¿verdad? Uy, ahí te vi, me dijo el profesor, yo nunca jamás pensé que iba a hacer esto y ahora ya estoy nada más y nada más que, menos que transmitiendo un partido de fútbol. Y el otro es un muchacho que toda su vida habló guaraní, ¿verdad? Y le llevaban como comentarista, aunque mujer de por la transmisión, ¿verdad? Y fueron dos. Sí. ¿Qué emisora? Es popular, diario, el mismo diario popular, pero buscando en el canal 26, en Tigo, en el canal 26, y también en Facebook, en todas las redes sociales. Pero me encantó, porque no era que ellos usaban mucho Yopara ni nada, era guaraní y Sí. se entendía Perfectamente. perfectamente. Y eso es justamente el tema de cómo se va entrando, ¿verdad? Hay otra gente que ya hace transmisiones por radio en guaraní. Y hay gente que hace, por ejemplo, en la parte comercial también en guaraní, en radio. Y entran y hacen la propaganda en guaraní. Esos son esos espacios que se van ganando, ¿verdad? Y esto quedó tan bien que la gente del propio popular ya el le felicitó a los dos. Los directivos le felicitaron a los dos. Y ahora están encantadísimos. Ese fue uno de los pasos Me que apoyar hicieron. la petela. Y sí. Porque a nosotros que somos, nos gusta, imagínate allá. Y no, eso solamente los paraguayos de afuera también. Y Todos los lados, paraguayos los que estaban en España, Estados Unidos. Sí. Bueno, no hubo lugar donde no hayan tenido una aceptación así, pero tremenda. Hoy ayudar a la gente. Bueno, quiero. Sí, perdón. No, decime. ¿Qué tan cierto es que ve que en Colombia y creo que en Venezuela le dicen a la mandioca yuca? Yuca. Y antes dice que eran dos mandiocas, una venenosa y otra así. Acá nosotros llamamos mandioca Ajá. a la mandioca que tiene Y una yo carga. los guaraníes la advertían y decían, no, veo yuca más o menos y... No, es sencillamente la coincidencia, ¿verdad? Es una coincidencia. Es la coincidencia, pero acá siempre ellos le llamaron con el nombre mandiboro y ellos no comen eso, ¿verdad? Dio la coincidencia, el día yuca y tiene otro nombre más también que no me acuerdo, le dije hace unos ratos que no es nombre guaraní, ¿verdad? Yuca y es un dialecto indígena de allí de la zona. Y eso también es interesante porque Aipim, en Río es Aipim. Sí. ahí está, bueno, Aipim. Bueno, nosotros vamos a mirar eso y vamos a encontrar que hay veces un mismo elemento tiene varias denominaciones, ¿verdad? El guaraní, por ejemplo, a diferencia del castellano, lo que hace es ser específico. Por ejemplo, uno dice loro y el loro guaraní puede ser guaá, tuí, canindé, yanday, una cantidad impresionante, pero todo con nombres de guaraní, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente en el castellano no tenemos, esa denominación en forma variada. Acá hay así como un nombre general, un nombre genérico y punto. En el mundo guaraní es lo contrario, son los nombres de las variedades. No hay así como un nombre general, sino que cada animal tiene su nombre y a cada uno se le llama por su nombre. No olviden que creo que les comenté también eso, el guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica. Todos los nombres de plantas, árboles, yuyo y mía, era guaraní. Después del griego y el latín, el idioma que más nombres aportó a la botánica universal es el guaraní. Bueno, quiero mostrarles esto que seguidamente, un poco, todo esto tiene una finalidad, repito, un piso teórico para ustedes. El empoderamiento viene con conocimiento de esto. Independientemente de que mañana vamos a hacer toda la parte práctica y cómo podemos decir, cuña caraí, jacaraí, fuera, coara, peña, coabre. Yo puedo poner coara, poneite, coara, mimbiva, coara, botín, coara. Y eso vamos a ir creando un discurso fácil, ¿verdad? Que no es complicado. Pero antes que eso, les voy a mostrar esto que, repito, tiene que ver con el mundo, el guaraní todavía en su carácter tradicional. Aquí este es un indígena pañita veterana. Los guaraní es el nombre genérico, la nación guaraní. Y luego vamos a encontrar que están los pañitas veteranos
después vamos a encontrar a los Nuiá, después vamos a encontrar acá en la zona a los Abá guaraní, los H, que les dije recién, que son en total 4 naciones más pequeñas dentro de la gran nación guaraní. Y desde ese punto de vista tienen prácticas que son guaraní, que no son occidentales. En el campo de lo que llegamos a mostrar ahora de la religión, ellos nada tienen que ver con la tradición cristiana, no digo lo católica, cristiana como tal. La Biblia, por ejemplo, nunca existió entre ellos y bueno, hay más de uno que no, entonces son todos unos demonios, y no pasa por ahí. Otra religión, como tienen los budistas, como tienen los musulmanes, como, bueno, todo. Este es un niño que se está preparando para convertirse en caraí. Y las niñas se van a convertir en cuñá caraí. Cuando yo digo caraí, cualquiera de ustedes está pensando en un señor que ya es grande, ¿verdad? No le voy a decir caraí a una criatura de 12 años, de 6 años, de 15 años. Caraí normalmente ya es el señor. Inclusive, por una cuestión así de relación, puede ser que el que está casado, inclusive. Bueno, por el otro lado, una niña no es cuñá caraí. Cualquiera más dice cuñá caraí, ya, o cacuajamará. Y probablemente también porque es casada, ya es cuñá caraí, o pónganlo ustedes ya por arriba a los 18 años. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, profesor? Bienvenido, doctora. Adelante. Bueno, entonces pónganse cómodos y les voy a mostrar esa lugar de acá. Un placer. Qué suerte. Bueno, esto que les vuelvo a repetir, ellos siendo niños van a pasar a ser caraí. Y la palabra caraí no es señor ni señora. Caraí, en el ámbito legal, significa tener derechos y ejercer los derechos cívicos. Eso es caraí, ¿verdad? Entonces, este niño va a pasar por una ceremonia y después de esa ceremonia se va a convertir en caraí, teniendo 6, 7, 8, 10 años. Porque para nosotros caraí es señor. Y esa niña, que también va a pasar por una ceremonia, se va a convertir en cuñá caraí, teniendo 6, 7, 8 más años. Con eso ella y él y ella van a tener derecho a entrar a las reuniones de adultos, inclusive recibir como tareas que están asignadas a adultos, pero siempre respetando la edad de ellos, a la altura de ellos. Y esa palabra, en tiempos de la colonia, cuando llegaron acá los conquistadores, y particularmente en tiempos de la colonia, ya los misioneros, la idea era traducir. ¿Se acuerdan que le dije hace rato? Intentaron primero en castellano y no funcionó. Dijeron, acá los indígenas se resisten, no quieren saber nada. Y entonces viene la orden de la corona y elijan la lengua más hablada. Porque se conoció después como la lengua general. Los brasileños le dicen lengua general. Bueno, y resultó ser el guaraní la lengua más hablada acá. Entonces comenzó el proceso de traducción. Y allí, por ejemplo, era cómo decirle a Dios. Y ese Dios, Jehová, el Dios cristiano. Entonces se buscó en el mundo guaraní a alguien en la deidad, entre las deidades, entonces se encontró a Tupán. Tupán es el Dios que tiene casi las mismas características que el Dios cristiano. Allí una parte. Después, por ejemplo, aparecieron otros conceptos no tradicionales. El indígena, pues, guaraní, de antes y de ahora, esto que estamos viendo son de ahora. Por eso le dije a tratar de salir. En nuestro discurso ya está que vivieron, que murieron, que se alimentaban, que recorrieron, todo un pretérito. Y yo cada vez que le encuentro una partida, le digo, yo aprendí a matar, le digo, pues, no va a libro, bueno. Y este es el caso donde ellos, cuando hacen este proceso, hicieron en tiempos de la colonia, fueron buscando cómo decir esto, cómo decir lo otro. Y una de las cuestiones era el concepto del cielo. El cielo guaraní, o sea, la morada final, la que para ellos, para esto que vemos acá, no es esta, sino que la que viene después, es el famoso Irwin Manaín, Irwin Manaín o Irwin Mananeín. La expresión correcta, Irwin Mananeín. Maná es lo irregular.
sucia, fea, ¿verdad? Lo contrario es el idioma la niega, ¿verdad? Y en la tradición cristiana es un Dios, el Dios que vive en el cielo, y ahí están los santos y los ángeles, ¿no es cierto? Desconocido por ellos. Y se crea la palabra Ibaga, que es el cielo cristiano, no es el cielo guaraní. El cielo guaraní es Arapí, la bóveda celeste, donde no hay nada, no hay Dios, no hay santos, no hay ángeles. Todo ese concepto cristiano está en el Ibaga. Pero fuera de eso, en la concepción indígena, el Ibaga es la inmensidad. Ellos le dicen Arapí. Arapí es el cielo guaraní. Y después se crea el concepto totalmente desconocido. Hasta hoy para ellos es una cuestión traumática, la hipórica, no van a entender ni a garrotazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el infierno? Para cualquiera de nosotros que Dios nos diga, de portar con ángel, ya porque de la pena, todo ese discurso y de portarse bien, y uno falló y tiene que confesarse, se comulga, listo, otra vez por fin, ya llegué a confesar, ya se van a hacer. Y uno cumpliendo eso, directo al cielo, y el que no, por allí lleno de pecado, está dañando el también, no, está sirviendo. Ese concepto de leña de estaño no conoce. El concepto del pecado no conoce. Al punto que se tuvo que crear algo que hasta hoy les impresiona. Siguen sin entender lo que es el pecado, pero les impresiona. El concepto más sagrado que tienen los indígenas es el del alma. El alma es y como no pudieron pronunciar los españoles, por la razón que dijimos nosotros, no tenían la I, entonces salió la I. Y en este caso, ¿qué hicieron? Entre otros, el famoso Antonio Rodríguez Montoya, que fue el que estructuró la gramática, no para enseñar a los indígenas, sino que para los misioneros que llegaban acá, que no hablaban guaraní. Y para darle la idea de lo que es la nasalidad, él le pone la A y la NG. Más o menos por aquí va y a Luis se le ocurrió poner la colita después que era anga. O sea, la palabra guaraní es y ya la palabra, digamos, guaranizada, no tradicional, es anga. Los dos están en guaraní, pero guaraní indígena es Y él creó anga y se dice anga ahí. Ahí es todo lo que está en el proceso de putrefacción. Dale le pica algo acá y con el perdón le sale con un gusanito y dice y de ahí se ve. No es el desperfecto, ahora decimos ahí, ahí, creamos una nueva acepción. Ahí originalmente es el estado de putrefacción. Y significa totalmente, el alma totalmente podrida, en putrefacción, es lo que significa anga y bueno, eso le rompió el alma. Ahí se lo le y de ahí. Algo iba a ir a ver lo que y se creó un concepto así del temor, del pecado. Bueno, pero ¿qué pasó después? Después apareció el concepto del bautismo. ¿Y qué hacen los misioneros? Se fijan en qué tenían los indígenas. Y estaba la palabra caray. Entonces trajimos acá y decimos, hasta hoy ustedes mismos, salen por ahí y dicen, comida y caraíma. No le estoy diciendo, este niño ya es señor. Y esta es la mitad cuñería, comida y caraíma. Ya fue bautizado. Claro, yo no estoy preguntando si la niña es un señor, literalmente, para nosotros caraí es señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Mongaraí, como no se puede decir bocaraí, hay una cuestión de eufonía, se le dice, por un sonido más agradable, quedó en Mongaraí. Entonces el Mongaraí viene de esa tradición indígena de que todo aquel que pasó la prueba que vamos a ver acá, pasó a ser caraí, el varón, puñacaraí la mujer, con derechos cívicos. Y acá el que se bautiza, el que hace Mongaraí, el que después va a poder hacer la primera comunión, se va a poder casar en la iglesia, va a poder recibir la extrema unción. Si yo no tengo un año Mongaraí, digamos ya, se la tuvo a hombre, la va a mendacer. Enseguida por donde está el pero Mongaraí, pero nadie le va a casar si ustedes no hicieron el bautismo. Esa es una regla. Entonces, de allí viene el concepto de caray. Y es lo que vamos a ver acá. Este niño se está preparando, este es el gran día. Justamente nos estamos aproximando. El 21 para nosotros
literalmente es el solsticio de invierno en esta parte. Y a partir de allí empieza el invierno, obviamente. Para el indígena, el año nuevo empieza con la primera luna llena de junio. Ahora, dentro de poco va a empezar el año nuevo, lo que para nosotros empieza el 1 de enero, para ellos va a empezar con la primera luna llena. La vida va a empezar. ¿Qué hacemos nosotros? Metemos la semilla en la tierra. ¿Cuándo? En el invierno. ¿Verdad? Allí va a aparecer la vida. Y va a pasar 3 meses y va a venir el Ara Ibotí, y Ibotí en Perú. Y después va a venir el Ara Aku, que nosotros llamamos Kiayu, dice la gente, y Ayuma. Y después, ¿qué es lo que va a venir? El Ara Robekui, cuando caen la. Está totalmente relacionado a la vivencia de ellos. Ellos viven así. Bueno, entonces quiero mostrarles así rápidamente. Esto es el Opui. Lo que para nosotros, desde un punto de vista cristiano, sería tu pan oga, ¿verdad? Y allí en el tupao nuestro, siguiendo la tradición cristiana, está San José, Santa María, Jesús Cristo le vamos a decir en guaraní, y va a estar Tupán y todo, pero cristiano. Yo entro en este Opui, que es el templo, y en este templo no hay ni una imagen. Y allí ellos celebran diariamente su ritual religioso. El otro día, justamente en un video que también se circularizó mucho por allí, yo decía, la vida del indígena es una vida religiosa. Jamás le van a entender a un indígena sin la religión. Ellos son profundamente religiosos. O sea, religiosos de fondo. Ni siquiera hace falta decir profundo. Y bueno, este Opui, como esto es en el Amambay, y estamos hablando de junio, frío, lluvia, es cerrado así como vemos. Acá enfrente van a ver ustedes esta imagen, esta que está acá, esta especie de círculo que ven ustedes allí. Eso representa el año. Y está dividido el círculo en 2 partes. Forman 4 regiones ahí, ¿verdad? 4 espacios. El primero el invierno, la primavera, el otoño y el verano. Ellos cuentan 12 lunas llenas y la 13ª es el año nuevo. Ellos viven el año lunar, no como nosotros, y por eso es que muchas veces a mucha gente le llamó la atención. Para ellos, bueno, ya sí, como ya sí, enero, febrero, marzo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el mes es lunar. Las 4 fases, 28 días aproximadamente, se cierran y entramos en otro yací. 4 fases y 8, ¿verdad? Total, 12 lunas llenas, la 13ª para ellos es el año nuevo, y es impresionante. Yo no quiero pasar acá de soberbio con ustedes, pero fácilmente tengo 45 años trabajando con varias comunidades indígenas. Yo a muchas las conozco de tanto tiempo, he visto nacer criaturas, de todo, y hasta hoy yo no sé, y no cuentan, ¿verdad? Por más que uno diga, bueno, yo ya estoy allí con ella, Guapuima, Caruma, en Diespera, uno nunca es parte completa de ellos en ciertas cosas. Y hay cosas que ellos dicen, pero con visa peite, por eso mismo me está. A pesar ya de, a mi madre entender hay algo que no tenés que saber. Bueno, entonces, nunca hasta hoy supe exactamente cómo, pero así clavado saben cuándo va a llegar la luna llena. Porque nunca cada 21. Hay veces cada 21 de junio, hay veces el 20, hay veces el 19, hay veces el 22, hay veces el 23, pero en el loco le pegan. Increíble. Bueno, entonces se preparan. Esta es la imagen más próxima. Van a ver ustedes allí 2 instrumentos religiosos. Por una parte van a ver lo que son para nosotros las maracas. Ellos dicen maracá, porque para nosotros la guitarra. La que dicen maracá. Y esas tacuaras que le tienen que llegar a la mujer hasta la altura de sus senos. Dicen, el seno es cama. Habrán escuchado ustedes varias veces, Ucacho y cama. Varias veces una vez que Uca y cama, y me vuelve. Está dando de mamar. Y de allí también una famosa frase que todo el mundo habrá escuchado, cuando alguien dice, yo creo que es de camambú. Literalmente es un chorro de leche. Cama, como cama, tiene la M nasal. Yo en guaraní tengo la probable terminación de Q y Bu. Bu es cuando la palabra es nasal. Porque choca, que está acostumbrado a decir camacu. Cualquiera más de camambú. Nos decimos por eso sapucu, decimos sambucu.
Y ese tipo de cosas es muy fácil de percibir en el guaraní, de que está acostumbrado. Entonces, en este caso es cama, un chorro de leche. Que hoy en día para nosotros es Coca-Cola, cerveza, whisky, vino, lo que haya. Yo voy a ser de cama, ¿verdad? Y de allí viene también que ellas tengan la tacuara, que ellos dicen tacuá, y le dicen cama, tacuá, cama. La tacuara es de la mujer. No puede estar en el cuerpo del hombre en el momento que ellos entran acá. El maracá es del hombre, nunca jamás puede estar en la mano de una mujer. Si ustedes tuvieran que representar, así como se hace con un símbolo, de dos en este caso, un círculo y la famosa cruz en la parte inferior, decimos esta mujer. Y yo pongo el círculo y una flecha oblicua y el hombre, ¿verdad? Universalmente. Si yo tengo que hacer eso, yo tendría que poner una tacuara y un baracá. Para ellos, tacuara es mujer, baracá es hombre. Así no, ¿sí? Son los símbolos que identifican, ¿verdad? Y acá van a ver ustedes, esto es, como es un día, esto empieza tipo 6 de la mañana y va hasta altas horas de la noche, ¿verdad? A la noche ellos encienden normalmente unas fogatas. ¿Por qué? Porque hay animales en la zona, algunos que increíblemente vamos a encontrar yaguareté todavía por acá, aguará y otros, y ellos le tienen miedo al fuego, entonces no se acercan, es un mecanismo de defensa. Hay una que se ve allá a la izquierda, apenas se ve, y otra de este lado, de donde tomamos la foto, ¿verdad? Acá otra imagen, uno de los arroyos, agua pura. Tuve la oportunidad de llevarle allí a un grupo de gente que hace trabajo laboratorio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Hicieron el estudio y era 3 veces más potable que el agua de Asunción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es agua que viene de un cerro que está allí cerquita. Y el agua tiene 3 utilidades para ellos. Tomar, ¿verdad? Se bañan más de 3-4 veces al día. Y los otros, peces, pescan. No olviden que la única carne que ellos consumieron, pero por años, ahora ya no es una cuestión de aculturación, ellos consumen carne de vaca, pero hace poquito, lo tradicional siempre fue peces y algunos de otros animales que para ellos representan animales mansos, porque comer carne de una fiera, de un animal violento, implica comer la carne y con la carne incorporar el espíritu de ese animal. Eso es hasta hoy. Por eso ellos se cuidan mucho con el tema de la carne. Este es el famoso Cerro Mengüí, si muchos de ustedes conocen, llegando a Villagú, entrando a Pedro España, se ve. Y toda esa es una región tradicionalmente de los planetas veteranos. Acá estos son los niños. ¿Y cómo funciona esto que a continuación les explico? Más o menos a partir del 15 de mayo que pasó recién, un día como hoy, ¿verdad? Pero de mayo, 16, 12, 13, 14, 15, pasando el 15 de mayo, el líder espiritual, que no es un sacerdote como nuestro país de la iglesia, sino que ellos le dicen Abba Payé, o líder de Payé, sin que se entienda en el sentido que nosotros conocemos, que es el que hace el mal, que es el mal. Allí el Abba Payé es un líder espiritual, un religioso. Si no es él, está otro que se llama o por ahí va. Por ahí es el canto, el que canta, pero es un canto religioso. Y aparte de eso está el llamado Ibirayá, el que tiene un bastón que le da, Dios le da el poder al que tiene eso. Ibirayá, ellos dicen Ibirayá. Tienen varias denominaciones, como que yo diga sacerdote, obispo, cardenal, papa, así en esa jerarquía. Entonces, ¿qué hace el Abba Payé? El Payé sale, él normalmente, esto que vemos, está un poco retirado de la comunidad. Esto no está dentro de la comunidad, normalmente está un poco retirado. ¿Y qué hace? Él llega a las casas, recorre y elige a más o menos, así como acá, un poco más de una docena, hasta 15, es lo que a él le da para poder hacer el trabajo que tiene que hacer, porque él va a tener que educar por espacio de casi el tope de 30 días. Ahí dice 20, 25 días, depende del grupo que le toca. Y en ese proceso que él va a traerlos a esos niños y niñas, los va a someter a un retiro, donde ellos vienen y se quedan, hasta el día en que ellos van a hacer Caraí con el Caraí. Permanecen, y le damos trabajo. Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Como todos los que ya tienen el labio perforado y usan algo que se llama tembetá.
un palillo así, parecía una escarbadiente. Y las mujeres tienen el Nambi Sha'i, y hoy nosotros decimos Nambi Sha'i. El Nambi es Sha'i, es la oreja perforada. Sha'i es perforación, no solamente arrugado. Entonces, las que ya tienen el Nambi Sha'i, los que ya tienen el Tembetá perforado al lado inferior, de eso ella no se preocupa. Eso ya son caray. Esa es la marca del caray. ¿Qué hace él? Busca a los que todavía no tienen el labio y la oreja perforada. Entonces, en una cantidad aproximada de 12, o un poco más, un poco menos, él los convoca. Y los visitantes amanecen el otro día, nadie se preocupa. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasó por la misma ceremonia. Estamos hablando de una ceremonia que nadie sabe en el tiempo cuando empezó, pero de que es antigua, antiquísima, ¿verdad? Bueno, esta es la otra imagen, ven ustedes lo grande que es la construcción. Y acá ya, cuando llega el momento de lo que sería como una escuela, colegio, universidad para ellos, el Lavapayé les va incluyendo quiénes son, qué comen, qué no comen, y qué les corresponde hacer, la atención con los ancianos, con los hijos, con los esposos, todo lo que va. La vida se les muestra más o menos en el trayecto del tiempo. Y 3 días antes de que salga la luna llena, 3, que les vuelvo a repetir, increíble que aciertan el día y ya se preparan 3 días antes. 3 días antes, ¿por qué? Porque es una ceremonia especial. Ellos tienen que aprender a bailar, danzar, el Yeroquí, van a aprender a orar, que es el Yemboé, y van a aprender a cantar, que es el Poraí o Purajé. Son 3, si puedo decir, herramientas que ellos tienen para comunicarse con Dios. Solamente esas 3 herramientas nos permiten acercarnos a Dios. Acá ven ustedes lo que es el Oquí por dentro. Este maderame que ven ustedes acá, no se ve, pero esto que está parado, la madera más gruesa, esa no puede ser cualquiera. Solamente puede ser el árbol sagrado. Y el árbol sagrado es el Ilgari, el cedro. Y solamente de cedro, porque es el árbol de Dios. Y van a ver ustedes que eso que para nosotros son como una especie de vigas gigantes, eso es tacuara. La tacuara es la planta de Dios. Ellos dicen que Dios sostiene el mundo sobre 4 tacuaras. Por eso la mujer usa la tacuara, cama. Y el baracá es iba. El mango, la agarradera también es de tacuara para el hombre. La tacuara es sagrada. El paraguayo hasta no hace mucho que construía todavía en las proximidades, los arroyos, ríos o cursos de agua, construyó siempre el rancho con tacuara. Cuando se alejó, ya no había plantas de tacuara, allí cuando comenzamos a usar lo otro tan común, el bocayá, el famoso bocayá que fue cortado de arriba a abajo, en forma vertical, atado con el bicicó, y si las circunstancias permitían o permiten, el famoso taqueado. Va a caer caja y llegue a, y se le pone eso y queda lo que para nosotros sería en este momento acá el drogue, exactamente. Bueno, eso para tener una idea. Entonces, en la medida que nosotros nos alejamos del río, cambiamos el insumo. En vez de ser tacuara, para nosotros es el bocayá. Bueno, fíjense, esto se construye, una cosa que a muchísima gente le llamó, le sigue llamando la atención, ¿por qué la figura triangular? Cuando por una cuestión sin tener que dar tanta vuelta, el triángulo es la representación de Dios. ¿Y cómo, por qué tiene que tener esta forma? En general, todos sus templos, ellos dicen también Ogaguazúa, tienen esa característica. Acá en esta zona de Itaquirí y otros donde están los Abá, van a encontrar que siempre la caída es en esta forma, solamente que ellos ya no le ponen la pared por el calor que hace, ¿verdad? Esto es, repito, es invierno, y van a ver ustedes que usan los quijá, que no es que fueron al supermercado a comprar, estos quijá que caben ustedes uno, allí ven la puntita del otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se ven acá, pónganle 8 más de este otro lado, 15 total, porque están varones y están mujeres. Y estos son quijá hechos por ellos, de algodón que crece naturalmente, no plantado. Acuérdate que público, y con el algodón, ellos quitan la fibra y hacen hilos, y con esos hilos las mamás se encargan de hacer esta obra de arte. Y todos, hombres, mujeres, todo ser humano que nacen de ellos tiene que tener su quijá.
que es intransferible, que es propiedad de cada uno. ¿Verdad? Bueno, vamos un poco más, hay una imagen más clara. Esta sí se ve mejor, pero ustedes allí no hay piso. El que entra a estos tiene que estar descalzo. Jamás le van a permitir a usted entrar calzado. La tierra es nuestra madre, nosotros somos sus hijos. Entonces descalzo me gaste. Bueno, van a ver acá estos que son los apicá. Ellos cuando nace una criatura, no dicen o nacer, no dicen o a, que es una palabra guaraní que significa nacimiento. No dicen geñoy, que geñoy se usa más cuando nacen plantas, cuando brotan plantas, pero se usa como nacimiento. ¿Qué es lo que ellos dicen? Dicen oñenguapicá, y la traducción literal que hace Cadogan, que es la persona que necesita de rato, dice: toma asiento en la tierra un nuevo ser. Por eso, cuando ellos acá se van a convertir en Caraí, sus padres 3 días antes entran al monte, cortan un pedazo en un todo de igarí, solamente igarí, y en un trabajo de artesanía a mano, usando solamente algo parecido a un cortahierro, sin que esto tenga clavos, es en un solo cuerpo. Ellos hacen el aplicar, que le van a entregar al hijo o a la hija, o a los hijos si tienen más de uno en la ceremonia, uno para cada uno, y con eso él va a tener su lugar alrededor del fuego, porque nosotros vivimos en un tataipú belleco, estamos todos sentados, porque todos nacimos y todos ocupamos un lugar con un asiento alrededor del fogón. Bueno, vamos un poco más. Estas 2 señoras son las únicas autorizadas, pero en este caso, esto es de 2019 la foto. Pónganlo que en este caso 6 años más, lo que van a ver acá, y ella inclusive, la que está a la izquierda, la que está con el vestido, ella está viva. La hija que está acá enfrente, yo suelo preguntarle a la gente qué edad le dan, y más de uno me dijo 75, 80 para la que está a la izquierda, y está entre 50 y 60. En realidad ella acaba de cumplir 103 años, y esta que acá la hija se llama Adelaida, que su nombre para nosotros, tiene 75. La que está ahí, la de 103 años, cumplió el 6 de mayo, ella se llama Ana, para nosotros. Van a decir, pero ¿cómo hace para que parezca una señorita? Y le voy a dar la respuesta única. Vive en un ambiente totalmente sano, aire puro, monte, come natural, no come carne, no usa aceite, no sabe lo que es la sal, no hay azúcar, el azúcar está en los frutos, la sal ya está inclusive en algunos elementos naturales que conoce. No tiene ningún tipo de estrés, no tiene que marcar a las 7, marcar a las 3, ir acá, aguantar, entrar en una fila larga de vehículos, atormentarse, no hay que aperir nada. Ellos viven así. Y una cuestión más interesante, el otro día le había hecho un comentario: ¿la escuela que se llame o qué? Si le da sueño a las 9 de la mañana, que se acuestan y duermen. Yo le dije, no poco hago el día, poco hago urgente, no, hago ni no sabe qué. Porque sabe que los ojos se cierran, porque el cuerpo está cansado. ¿Nosotros qué hacemos? Todo lo contrario. No, pero mandamos al diablo el sueño, nos bañamos, tomamos 2 litros de café, damos una vuelta a la manzana, somos capaces de poner escarbadiente en el loco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y directamente atentando contra nuestra naturaleza. Ellos que hacen, duermen. Y por y luego ya pega afuera. Esa es la razón. Y los alimentos que consumen son alimentos sanos. Bueno, esta es la imagen donde están los papás. Ya este es el gran día, este es el día en que los niños van a hacer garají y las niñas comen garají. Fíjense los aplicar que cada uno trajo. Acá van a ver en la siguiente a los niños con su túnica blanca. Y el blanco también es sinónimo de pureza, inocencia, y esa túnica también les hace la mamá. Insisto con aquello de exagerar un poco y decirle, no es que fueron a la tienda o fueron al supermercado o a una topería, no, a escuela de abuela, gente de afuera. Siguiente, acá van a ver ustedes parados, el hijo, el papá por detrás, y si se fijan acá en el labio inferior, van a ver inclusive con una pequeña mancha roja el palito que les dije. Es igualito a una escarbadiente. ¿Qué es lo que van a ver ustedes en esta foto de la derecha? Más o menos media hora antes,
poquitito más, un poco menos, dependiendo siempre de la situación. Este niño, o todos los niños, toman, no sé si ustedes conocen el porongo, ¿verdad? Bueno, ellos dicen areví, la parte inferior, que finalmente uno corta y parece así como una especie de cuchara. Ponen agua y usan una planta que les recomiendo conocer, ¿verdad? El famoso curupapi. Donde ustedes escuchan curú significa algo sobrenatural, algo que tiene magia. La palabra curú significa eso, ¿verdad? Y este es curupá, todo magia, todo poder. Y es el árbol. Siempre que ustedes escuchan caranda, guapo, curupá, etc., es planta o árbol allí. Y es agua, y somos nosotros, ¿verdad? Y es el río, Acarají, etc. Entonces hay una cuestión de contexto, donde uso y de acuerdo a eso yo sé qué es. Acá es curupapi, me refiero al árbol. Hoy día existen estudios, uno de ellos en la Facultad de Ciencias Químicas, que dice que el curupapi tiene, entre varias otras, tiene 3 propiedades que directamente están relacionadas con esto. Anestésico, segundo, analgésico y coagulante. ¿Qué hace esta criatura? Media hora antes pone, él estruja una hoja de curupapi, le pone en el agua el puibú, revuelve allí. Y después el mismo con esto que ven ustedes acá, que parece algodón de farmacia, algodón de allí. El rebajen, vamos a ir como un agua. La mujer hace lo mismo acá, por un rato, ¿verdad? ¿Y qué hace? Adormece. Y otra vez allí, unos 20 minutos antes, le dan una ración de la famosa chicha, que ellos le dicen cagüí. Que la versión cocinada, eso nos lo llama kawiji, o yuma, o yukideva, kawiji. ¿Y qué hacen? Y toma, pegamos un kawiji, porque al final es como un licor. Ellos toman el maíz tierno, el abaticú, pasan por un anguá, ¿verdad? Y de allí pasan a un bien grande, enorme, ¿verdad? 7, 8 litros, o más inclusive. Ponen la mitad del maíz pisado y la otra mitad agua. Dejan por 10 días en la intemperie, al sol, en la noche en el sereno, 10 días después fermentó. Y se convirtió, si quieren ustedes, en una especie de licor de maíz. Si no hay maíz, dependiendo de la zona, es lo que llaman acá en esta parte abacaxi, que es la piña. La piña entera, no hay que pelarla, así entera, ellos meten en el agua, pisan, y la mitad, siempre del recipiente, piña pisada, la otra mitad agua. 10 días, licor de piña. Cuando no hay eso, miel de abeja, mitad miel de abeja, mitad agua, 10 días después, un licor de miel. En el Chaco se usa mucho la algarrobo, la semilla. Ellos descartan la semilla, ponen al sol, esperan que se seque, después pisan y se convierte en harina. Ellos consumen esa harina, pero por día cuando no tienen nada que comer. ¿Y qué hacen? Ponen en un recipiente mitad de esa harina de algarrobo, la otra mitad agua, 10 días tienen una chicha o cagüí, le dicen ellos, de algarrobo. Bueno, él toma eso y allí ya va a llegar el siguiente momento. Acá ven ustedes una fiesta colectiva, está la familia, está la mamá, están los abuelos, están los hermanos. No es una cuestión que solamente unos cuantos se meten, no. Es la fiesta de la comunidad. Acá está una de las niñas que ya pasó, si se fijan ustedes, ya tiene una lichani, una cosa blanquita llena. Este material yo le voy a pasar al grupo de ¿sí? Para que puedan ver mejor. Estos ya son, fíjense que ya están con su aplicado. Ya pasaron la ceremonia, fíjense que están con su túnica y van a aplicarse apenas, aunque no se ve muy bien, todos ya tienen el labio perforado. Hay otra cosa que hasta ahora jamás descubrí cómo, pero una precisión impresionante. Ellos dicen omeatá, como están a tirar. Alguien, que en este caso, ven ustedes acá este señor de casaca más oscura, está en la criatura enfrente, está, ese es el papá. El que va por detrás, que está uno allí con una casaca medio celeste, se va a poner atrás. El papá le va a tirar el labio que el que viene atrás le clava. Pero es esa cuaiter, no se le fue ni a la derecha ni a la izquierda, un bipetero, ¿no? ¿Cómo hacen? No sé, magia, no sé. Bueno, este es el momento que se va a producir, pero ya la criatura está con el labio y ya está medio mareadito, ¿no? Ya no entendí, y para la imagen. Esta es nuevamente la imagen de la túnica,
Y acá está parte de los alimentos. Todo lo que significa esta fiesta es frutas, miel, y si es que hay pescado, ellos conocen el sirirí, no. Ellos hacen el pupú, hierven. O de lo contrario, el jesí, que es asado. Pero el sirirí es una cuestión ya muy nuestra de este tiempo, es aceite de por medio. Acá le ven al niño, este es el ahí que le dije, que tenía él en la mano donde tenía figura de figurina. Y el otro ya es su A, donde tiene la chicha, el cahuil. Le va a tocar a él un momento en que va a consumir. Acá ven ustedes ya en el momento siguiente, una partida de visitantes, también nosotros estábamos allí, y ya son felicitados, en fin, ya son caray. Y acá ven ustedes a una mujer tomando la chicha, cahuil. Y acá están un montón de mamás. Hay un momento en la ceremonia donde solamente las mujeres hacen el cuñacacú. Después están los baté. Y después están los mitacacú. Pero quiero aclararles algo importante. El cacú es nuestro. El cacú es cuando ya nosotros, en vez de tomar una ración, le encajamos 20, 30 o más. El cacú nuestro es la borrachera, los borrachos, ¿verdad? Para ellos, eso viene de la abreviación de cahuil. K. Y U es tomar la chicha, pero es una ración como está la señora, no es tomar borricho. Entonces, cuñacabú entre ellos es un ritual exclusivamente de las mujeres. Cuando dicen cuanga cuñacabú, y todas las mujeres toman. Cuanga cuñacabú, entonces todos los varones. Y cuando viene mitad cabú, todos los mitad. Pero es una medida para todos. No hay allí. Pero ahí dice cuñangüe también. Y cuñangüe por lo de cuñangüera. Ellos sí pronuncian siempre bien. A nosotros ya nos cuesta decir cuñangüera, decimos cuñacuera, pero en el guaraní ellos siguen diciendo cuñangüe, ¿verdad? Cuando se refieren a los niños, como ellos dicen quirí, mitad quirí, nosotros decimos al tierno, ellos le tratan de quirí hasta más o menos los 15 años, y cuando van a referirse a todos dicen quiringüe, quiringüera, quiringüe no ya dicen, ¿verdad? Y güe es fuera, significa plural, se pluraliza. Bueno, esta es la imagen nocturna, ya todos allí, ven ustedes, cada uno con su baracá, todos sentados acá, pudieran pasar una más, todos descalzos. Si se fijan más o menos en los labios, en la parte inferior, todos ya tienen el labio perforado. No hay un sangrado masivo, por eso hace rato dije, quedó más o menos pintada de rojo el libro dice eso tembetá. Y se hace solamente el curuticaí, no puede ser de otra planta, otra vez curú allí. Una planta mágica para ellos. Hacen con eso una especie de carbadiente y con eso le perforan el labio. Y a las mujeres la misma cosa en la oreja. Acá van a ver a las mujeres con su tacuá. Están todas sentadas, fíjense los pies todos descalzos, ¿verdad? Ya en la noche, ya casi terminando, van a hacer su ñemorrillo que la mujer golpea y golpea increíble. Cuando uno está en un lugar como este, no hay nada alrededor. Y cuando suena ese tacuá en el piso, retumba. Ellos entran en un profundo trance. Una cosa increíble lo que ellos viven en ese momento. Y se escuchan los sonajeros y el canto. Ellos, en la danza que hacen, ellos simulan las situaciones de la vida. Por ejemplo, van todos en una de esas, el puntero, como que se agacha. Y al agacharse es algún problema que le apareció y él que hace se esquiva y se mueve al otro lado y va por abajo y salta por arriba, pero él lo que tiene que hacer es superar. Él nunca se va a venir atrás, él siempre tiene que ir adelante y todos los niños aprenden eso, que siempre tienen que ir hacia adelante, nunca quedarse en el camino o quedarse en una situación de desventaja. Unas últimas imágenes. Está una anciana, acá le ven a este otro anciano con su tempestad. Aclaro que esto no es en la misán, que es el aro, y el tempestad no es que se usa 24 horas. Ellos, sobre todo, tienen que usar cuando están en el ocuí, en el templo, porque allí es donde ellos se desarrollan esa vida cívica. Y los niños que todavía no tienen, las niñas que todavía no tienen perforada la oreja, entonces de ciertas actividades no participan. Por eso esto es un privilegio solamente para los caray, hombres y mujeres. Ya desde los 6 años pueden ser caray. Ahí ven al niño con el labio, se dan cuenta justo en el medio del papá. Acá ven a una niña retornando ya con su tacuá.
Esa es ella. En el caso de una mujer, probablemente va a cambiar 3 veces, pero nunca jamás va a poder tirar ni regalar, porque esa tacuara es ella. Tampoco yo puedo prestar mi barca, por ejemplo, que si yo viene la web y se le sale. Eso es lo peor que puede haber. Hay vulgatas en capures, nadie va a hacer eso. Eso es de cada uno. ¿Qué hace mejor? El labio y la perforación. Igualito no es cada diente, ¿verdad? Bueno, y las últimas que quiero mostrarles de esta serie, esto por ejemplo es algo muy triste, ya todo el tema de los cultivos grandes y prácticamente la expulsión de sus tierras. En este caso ellos decidieron poner una especie de muralla con plantas para señalar cuál era el territorio de ellos y cuál ya. Los países veteranos nos dicen a nosotros Bahiri, los veganos dicen Yuruá, y ellos dicen Amote en Bahiri, o Ape de País. Eso es para mostrar su territorio. Estos son los que ya no están en la comunidad, que están por Pedro Juan, Capitán Bao, y como ellos no tienen ni la más remota idea de lo que nosotros hacemos, yo le digo, me voy a trabajar a la oficina y hago esto y lo otro, no entienden. Y no es que no quieran entender, directamente, culturalmente no forma parte. Ellos viven su vida en la naturaleza, todo proviene de la naturaleza. Se agota un lugar y se muda. Es la causa más importante del nomadismo. Nadie puede tocar nada de la naturaleza, todo está donde tiene que estar. Yo no puedo alterar. Y yo solo contar una anécdota. Por años nosotros queríamos saber de una reunión que es como una cumbre presidencial, donde solamente está en Burubisha. Y llevamos ya 3 años en esa comunidad. Y ellos tienen una costumbre así muy particular. Ellos nos piden cosas, pero hacen escuchar que les gusta. Entonces, por ejemplo, un tiempo era que llevábamos, nosotros que nos íbamos a visitarles, para llevar de comer, llevamos el famoso picadillo y el vacaí y compañía, y era pan. Y le dimos de probar uno el pan. Y allí no terminamos. Allí para la vende galletas. Tengo la vende galletas. Y por ahí tengo la vende galletas. Allí para mi pona la vende galletas. Allá dice, luego está galleta. El siguiente día que 4 bolsas de galletas. Ahí está que vamos. Y ven ellos, pero no dicen de gota. Solamente hacen escuchar y poner allí para que y entonces nosotros con ese mismo criterio sabíamos de esa reunión que tiene un carácter así casi secreto entre ellos y siempre le hacíamos escuchar. Yo hago que llama el no obusu, no o, ellos dicen decir ati, producimos ati guazú, dicen no o, pero dicen que ati corresponde solamente a las plantas y a las piedras. El no o es de los animales y de las personas, ñandeña no poco a ver. Y busu dicen en vez de decir guazú, no busu es una cumbre de presidente porque vienen líderes de distintas comunidades y vienen a partir, cuando eso nos invitaron, nosotros de sorpresa nos tomamos, fuimos acá a Oviedo, entramos hasta cerca de Yatequí del norte, allí otra vez, camino de tierra, llegamos ya casi a la noche y al día siguiente a la reunión. Nos quedamos a dormir, estaban los tapuín, salían un montón, es como una especie de hotel. Y en cada tapuín había ya los alimentos eran todos frutas, el famoso yacaratía, no sé si conocen, banana, piña, sandía, miel y agua. ¿Agua en qué? Agua en los famosos guitá. Son como una especie de termo que tienen allí. Vale. Llegaron todos, llegaron desde las 5 de la mañana, las 7 se sientan en una sala como esta más o menos y los asientos en forma circular. O sea, aplica un poco. Bueno. Y se sentaron, nosotros calculamos que iba a ser una discusión de algo. Se sientan, pasó 10 minutos, nadie dijo nada, pasó media hora, nadie dijo nada, nosotros estábamos esperando que le dijo a veces. Pasaron 2 horas, nada. Al mediodía se levanta cada uno a su choza, Ocaru, tranquilo. Allí algunos fueron con su esposa, inclusive que estuvo, volvieron a la tarde, todos estaban en silencio, nadie entiende, igual. Terminó la tarde, cada uno a su choza, eso fue martes, miércoles pasó lo mismo, jueves, después de la comida, volvieron y más o menos 1 hora después, uno de ellos, el inspirado, recibió la palabra sagrada. Ellos no hablan cuando no tienen nada que decir, no hablan, porque las palabras son de Dios.
Nosotros no somos, Dios nos usa a nosotros. Entonces, era un gran problema. Ellos tenían problemas ya con el tema de qué plantar por los alimentos. Y era entre Mandicó, Abatí y Comandá. Y ellos por sí no podían decidir. Le preguntaron a Dios y qué podían hacer. Y el inspirado se levantó y dijo solamente 3 palabras: Coanga y Nimitiana Abatí. Hasta ahora me acuerdo de memoria. ¿Qué hicieron? Se pusieron todo de pie, se tocaron una costumbre que tienen, como Beethoven. Ya sabían, Coanga y Nimitiana Abatí. Pero 3 días para que uno de ellos se levante y diga Coanga y Nimitiana Abatí. Vale, como Beethoven. La palabra es sagrada. El que habló es un Ingatú. Porque para nosotros Ingatú es parlanchina en la palabra, y es palabra Ingatú. Es Catú y Ingatú. Como es nasal, le agrego Ingatú. Y Ingatú es el que dice las palabras perfectas, las palabras sagradas. Eso es lo que dijo él. El que habla entre ellos siempre es un Ingatú. El que dice la palabra. Bueno, le decía, esto ellos no, lo nuestro es muy complicado para ellos. Y lo máximo que llegan es se convierten en gente que se comienza a buscar entre la basura. Este es otro problema que les afecta en muchos casos de cáncer de piel, la presencia masiva de tóxicos en el ambiente. Y esta imagen para cerrar, yo le decía hace rato, todo está en la naturaleza. Esta región que yo les hablo es una región bastante grande todavía. Y esto es parte de la soberanía alimentaria de ellos. Por consiguiente, al estar en territorio paraguayo, es patrimonio de soberanía alimentaria paraguaya. Pueden creer ustedes que conocen más de 100 variedades de maíz. Y de esos, probablemente no sé si habrán probado el maíz negro que está abajo, que es dulzón, riquísimo. Pero el resto nosotros conocemos el amarillo que está allí, que va a hacer nuestro cipado azul, la sopa. El de al lado es la batituquillo que se le da a la gallina y eso, y este blanco que sabemos para hacer por los y los otros son intermedios. Pero esto ya nadie ve, esto tienen ellos allí, crece de manera natural. Y ellos no tocan por lo que acabo de decir. ¿Qué hacen? Agotan un lugar, toman sus cosas, no se olviden, son tendí purú, tu puedes usar tendí en la persona, lo que usa la persona solamente eso. Nosotros, si Padre nuestro, si nos mudamos, realmente toda la economía, un cambio va a ser poco, heladera, televisor, sofá. Yo acá con mi señora nos mudamos como 7 veces hasta leche mío y pues ya, luego la hay, ¿verdad? Y entre ellos no, de mi pueblo poner sus herramientas básicas, y llevan, si siempre tienen una canoa, a ver, ¿y cuánto van? 5 kilómetros, 10 kilómetros, el lugar nuevamente en condiciones para que ellos puedan, o es producto y o es arrancar. Ellos solamente son colectores, recolectores. Juntan, ya hay miel, está el río, hay peces y viven allí. Se agotó, se mudaron. Pero ellos no son los que toman la asada y compañía. En el concepto nuestro es trabajar la tierra. En el concepto de ellos, la tierra nos provee. Y ese es un concepto muy difícil de digerir por nosotros, ¿verdad? Esa es la razón del nomadismo que tienen ellos y que en este caso yo quería compartir con ustedes. Bueno, creo que, díganme si estamos ya a la hora para hacer inclusive. Discúlpenme si va a ser lo que yo... Menos 5, bueno. Una cuestión final que quiero mostrarles, para completar ese tema de las 9, ¿verdad? Quiero mostrarles acá, un segundito, unas herramientas. Voy a pasar del otro lado, de 180 grados voy a hacer esto para terminar. Hoy en día, el guaraní tiene una presencia muy importante, digamos, en el mundo virtual. Se habla mucho de que las lenguas de este tiempo tienen que necesariamente cumplir un requisito fundamental que le va a garantizar la vida hacia adelante. Y ese requisito tiene que ver con lo que llamamos la presencia en Internet. Hay un estudio de la UNESCO que dice que las lenguas, para que puedan sobrevivir, tienen que tener más de 100.000 hablantes. Y aparte de los 100.000 hablantes, tienen que tener lo que llamamos presencia en Internet. Este fue uno de los desafíos más importantes que nosotros, cuando yo nosotros me refiero a lo que nos dedicamos al tema guaraní, nos propusimos y estamos llevando adelante en la medida de nuestras posibilidades, porque tampoco para esto no hay
ningún tipo de proyectos o programas del gobierno. Todo lo que se hizo hasta hoy es a pulmón. De todas maneras, aprovecho la ocasión acá al doctor Antero y a la doctora también agradecerle por incluir el guaraní en un curso como este, porque es una herramienta fundamental. Yo les decía hace rato, poseer esta información le hace a ustedes poderosos también, ¿verdad? El que no tienen la información es el problema. Cuando ustedes tienen, van a hablar siempre con solvencia. Y lo que buscamos acá es que hablen con demostración, con evidencias. Un segundito, parece que ya no soy es mi computadora la que no quiere dar más nada. Un ratito, así que yo consigo. ¿Se puede activar? Sí, acá. Sí. Era mi mouse. ¿Cómo? Ahí va. Bueno, esto que simplemente voy a mostrarles, hoy en día, nosotros a partir del año 2007 comenzamos a entrar fuertemente en Internet, cuando creamos lo que se llama Wikipedia. Wikipedia, como en cualquier lugar del mundo, se va adaptando a cada país en el idioma de ese país. Hay, según la UNESCO, más de 6.000 lenguas en el mundo y solamente 370 lenguas tienen presencia propia con Wikipedia. La Wikipedia en inglés, en español, en francés, en árabe, en chino, y bueno, tenemos Wikipedia en guaraní. Cuando nosotros empezamos este proyecto, y acá hablo en forma muy particular porque en realidad este es un trabajo que me tocó hacer con una persona que jamás pensé que iba a conocer. En ese momento se trataba de un joven de 17 años que era nada más y nada menos que ya editor de Wikipedia. Y cuando entramos en contacto con él, de pura casualidad, yo quería alojar una información en internet en guaraní, por una ocurrencia, ¿verdad? Entré a buscar una información y al final, por buscar esa información, entré a Wikipedia. Y estando allí, que yo, ¿será que no podría yo poner acá un cuento guaraní? Ocurrencia. Agarro, ¿qué hago? Era usuario, abro la página de edición, copio y pego, tenían un archivo, copié, era un cuento sobre hora. Y le puse el título, la página de edición, y una vez todo editado, le di clic y se fue. Una semana después, entro, busco, no había nada. Volví a hacer de todo antes. Bueno, y allí me quedé un rato y recibo yo un correo en un mal castellano que ya después me enteré que también él estaba usando un traductor. Y él me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me dice, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle, soy editor de Wikipedia. Bueno, y firmaba Hugo.arg. Hugo, un nombre tan común, ARG, yo dije Argentina. Bueno, entonces, sobre la marcha le respondo y le digo, ¿qué tal Hugo? Le digo, efectivamente es guaraní, mi nombre es David Galeano, vivo en Paraguay, acá hablamos guaraní. Lo que estoy tratando de editar es un cuento sobre fantasmas, que acá le llamamos pura, un cuento ingenuo. Y le pongo yo, como se ofreció, muy amablemente, yo le digo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino me ayude. Y le envío. Al rato me responde, y lamento mucho informarle, yo no soy ni latinoamericano ni argentino. Yo vivo en un país muy lejos del suyo, se llama Lituania, acá cerca de Rusia. Mi nombre es Aruna 5. Tengo 17 años, soy editor de Wikipedia. Envíenme el cuento con la traducción al castellano, en un archivo adjunto. Rápidamente hice la traducción, le envié, y me dice, sale y entre en 5 minutos. Salí, entré. Estaba el caso de Bora, con la imagen de Bora ya. Debe ser anticipado, a ver, este es un caso en guaraní. Allí ya se cumplió mi sueño, era poner un caso, ¿verdad? Entonces pasó, eso fue sábado. Domingo, lunes, martes de noche, yo tengo una costumbre de toda la vida, yo solo dormía a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, siempre comienzo a escribir o a hacer algo a partir de las 10 de la noche. Me senté yo el martes, al rato recibo un correo a ellos y me dice, si tienen otros 2 cuentos, envíenme con la traducción. Entonces, la casa no me puede hacer. Al rato hay que llevar
2 casos, uno otra vez de Pora, otro de Luisón, ya eran 3. Pasó y él nomás ya era, ¿verdad? Ella, abrazamos y pues madre, pues me escribe, me dice, si tiene 3 envíenme, para que llegue eso. Al rato de eso, 3 casos más. Y una semana después, él me dice, me gusta el guaraní, yo quiero aprender guaraní. Y ahora más, por favor, escríbame en guaraní y en castellano. Y me complicó el trabajo, tenía que hacer todo duplicado, ¿verdad? Ella, hola, saludos, voy aquí, acá, por cualquier tipo de. Finalmente, él comienza a escribirme en guaraní, o para castellano. Y yo me quedé sorprendido, yo le digo, chico, ¿cómo estás haciendo si yo me dijiste que no habla guaraní? Que allí tampoco hablo castellano, yo estoy usando un traductor. Pero yo ya estoy aprendiendo guaraní. Y le digo, pues, ¿cómo estás haciendo? Y allí él me dice, esto que vemos como letras, colores, dibujos, había sido como una especie de fórmulas, como ecuaciones, que están por detrás. Él era especialista, ¿verdad? Informático. Me dice que esta es mi especialidad, porque le voy a pedir que abran más y cometo un error de ortografía, de sintaxis, me corrija y yo voy a corregir acá. Increíble, ¿no? Y allí sale él y me dice, me gustaría empezar con usted a hacer Wikipedia guaraní. Era una cosa, para mí era imposible, ¿verdad? Por el hecho de que yo nunca tuve una relación con el tema informático. Entonces, yo le expliqué todo eso. Y ya en el chat le dije, si esto va a tener un poco, avisámoslo. Claro. Pues yo lo tratando de juego y le digo, bueno, me dice, no, acá en Wikipedia todo es donación. Comenzamos. Primera noche, tranquilo, 4 palabras, WhatsApp. Yo estaba diciendo que ya estamos ahí, probablemente 100 palabras. Más móvil. Llegamos, siguiente noche, 10. Siguiente 15. A los 10 días, 40, 50 palabras. Un día me pasa 300. Si esa semana, ya. Bueno, y lo que sí que tardamos un mes, casi un mes y medio, y él finalmente me pasa, porque a la vez que yo le pasaba, le hacía las traducciones, le iba pasando contenido, que ya eran otras cosas sobre gramática. Él me iba pidiendo, yo le pasaba, y él estaba editando, pero todavía no sacaba afuera. Entonces él me dice, si ahora todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir todos. Pero guaraní ya no va a morir porque desde ahora tenemos 60 páginas, con 60 páginas se crea una versión nueva de Wikipedia. Hoy tenemos Wikipedia guaraní. Que allí empieza un proceso larguísimo que hasta hoy nosotros seguimos cargando, y él allá en Lituania y yo acá, ¿verdad? En realidad muy simpático, porque siempre es muy simpático, porque me dice, pues, y ahora tenemos que hacer. A él dice tenemos, pero se lo llamo Pablo. Entonces él me dice, tenemos que hacer esto, y se le dio la pena allá. La biografía está allá, bueno. Y entonces llegó el momento, era el 20 de enero del 2008, y él me dice, bueno, está todo muy lindo, ya Wikipedia está guaraní para Paraguay, pero Wikipedia es internacional. Y allí me dice, ahora tenemos que comenzar a traducir cuestiones internacionales. Ahora tenemos, pero ese le digo yo, siempre de acuerdo a mi tiempo, vamos a hacer lo que podemos. Bueno, y sale él y me dice, no, yo no sabía con quién empezar. Y le digo yo, ¿con quién podemos empezar? Y me dice, con la persona más buscada del mundo, 2008 de enero. 30 a 40 millones de personas por día lo buscan a él. Entonces yo le digo, ¿de quién se trata? Me dice John Lennon. Entonces busco, porque allí ese es el otro problema, yo no puedo usar información de internet. Yo tengo que armar mi propio corpus. Entonces sacar acá, sacar allá, y bueno, yo armé la biografía de John Lennon y la de los Beatles. Y entonces yo le paso, y él, ¿qué hace? Él se encarga de hacer la edición y la publicación. En ese punto, él me hace la edición. ¿Y qué pasó? Él me pasa John Lennon en guaraní. Y aparece acá está John Lennon, totalmente en guaraní. John Lennon, John Winston Lennon, porque cuadreba John Lennon, éramos en Yuri Aran 9, Yacepá, estaba Liverpool, Inglaterra, Retame. Nasi fuera huir a ver cómo están aviones, oye, pues allá, UPPP tenía en Bocacú, Segunda Guerra Mundial. Allí nació. Esta es toda la biografía de John Lennon, y para una gran satisfacción, él me dice,
En 30 minutos, casi 50 millones de personas del mundo vieron la historia de John Lennon en guaraní. Les invito, si acá entre ustedes hay alguien que tiene un texto guaraní, no importa sobre qué tema, ustedes me pueden pasar, sale la publicación como una donación y también sale esto que dice acá ahí, que iba a aparecer en este caso el nombre de ustedes, ¿verdad? Como colaboradores. Bueno, cuando llegamos a esto, él me dice, ahora sí, y aquí comenzamos a traducir a Pablo Neruda, a Martin Luther King, a Mario Vargas Llosa, y comenzó toda la traducción. Bueno, y sale él, ya de un comienzo me dijo él que nos iba a cobrar. Y me envía él un correo y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y yo digo, cuidado, que lo haya hecho en mí. Y le digo, ¿cómo le digo? Y me dice, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Entonces acá con mi señora fuimos rápidamente al buque, compramos un lindo equipo de tereré y de mate a la vez le encajamos 7 kilos de hierba bien envasadas que nadie quiso llevar porque era hierba y tuvimos que acudir a la valija diplomática y fue y llegó esto a Lituania. Y acá hay una imagen de Šarūnas Sinkus en plena Lituania tomando tereré, ¿verdad? Acá les voy a mostrar. Este es Šarūnas Sinkus tomando tereré en Lituania, con una aclaración interesantísima. Me dice, estoy en Lituania tomando tereré a 20 grados bajo cero. El frío allí que pena, ¿verdad? Y después ya me di cuenta que estaba tomando en el mate. Le dije, ese no es tereré, ese es cagado. Y le digo, no importa, acá 20 grados bajo cero. Me dice, bueno, este es Šarūnas Sinkus. Y allí aparecieron Tiene todos. 17 años que usted Ahora tiene 30 y algo, ¿verdad? Estamos hablando del 2007 que empezamos, ¿verdad? Y hasta ahora continuamente vamos editando. Tenemos muchas. ¿Y ya se vieron personalmente? No quiere venir al Paraguay. La distancia y el costo es lo que le ataca todavía. Pero podemos hacer una. Y es cuestión de vernos más allí. Pero él se vuelve loco por el Paraguay, ¿verdad? Yo siempre le suelo decir eso. Y él hace todo esto, la edición es espectacular. Porque esto solamente uno que está allí hace. Y él es editor de Wikipedia. Bueno, esto otro, repito y termino ya esto. Esto es el otro trabajo, 2007 empezó lo de Wikipedia, hasta ahora eso continúa. Este fue el siguiente trabajo donde entramos, todo esto es al honor, les aclaro, esto no hay ningún interés de nadie en el tema de, ni siquiera, ahora todo el mundo quita pecho y ya dice, bueno, miren que tenemos Paraguay, ¿verdad? Sí. Pero a la hora de la verdad nadie hizo nada por esto. Esto es el famoso tema del navegador. Dice que el más usado en el mundo es Firefox. Acá para nosotros es Google o Google, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, queremos traducir al guaraní. Habían 108 versiones de Firefox en el mundo, 108 idiomas diferentes. De las 6.000 lenguas, 108 nada más. Entramos nosotros a trabajar acá, mi esposa también es profesora, trabaja con esto, con otra gente más. Hicimos el trabajo y esto es lo que hoy orgullosamente Mozilla distribuye al mundo. Esta es la versión guaraní del navegador Mozilla Firefox, que en guaraní le pusimos el nombre de Aguará Tata, Fire, Fuego, Fox, Zorro, Aguará Tata. Y se llama así, está totalmente en guaraní. A ver, vi que vamos a mantener guaraní. Tiene un diccionario para aquel que no entiende nada, hay una especie de ayuda, pero todo lo que van a ver acá es totalmente en guaraní. Esto se actualiza a 10-15 días porque Firefox mete novedades y aparece la novedad que acá nosotros ya traducimos para esa guaraní. Y es una traducción muy bien cuidada porque no hay términos ambiguos. Las palabras significan una cosa y eso ayuda mucho. Ellos nos ayudaron a hacer algo muy importante, tanto Wikipedia como Mozilla. Nos preguntaban si era necesario, por ejemplo, los tipos de guaraní como este, la nasal. Y le dijimos que sí, y ellos instalaron, gracias a Mozilla y gracias a Wikipedia, hoy estos signos de guaraní están presentes en internet. Nos ayudaron a meter, por ejemplo, la tilde nasal, que ustedes van a ver acá, la guiné, en guané. Esa guiné nosotros no teníamos, usábamos el famoso sombrerito chino, ¿verdad? Sí. En las vocales con el sombrerito, ¿verdad? Sí. Hoy en día, gracias a ellos, todos los tipos de letras guaraní ya están presentes. Y terminamos, quiero mostrarles esto. Esto es lo último de lo último. Así como Mozilla se interesó, Google también. Nos escriben y nos dicen qué le movió a
Google, le movió el tema de que tanta gente escriba guaraní, como club, como moneda, como idioma, aparece guaraní en muchas partes, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, es importante, porque es decir, en Mozilla la versión guaraní es la número 109 en el mundo, de 6.000 lenguas solamente 109 tienen Firefox en su lengua. Esto que está acá, ustedes saben, porque ustedes usan un traductor, ponemos acá traductor y español guaraní, ¿qué hacemos? Al entrar, como cualquiera, buscamos acá la lengua, aunque le dice guaraní, por las dudas vamos a asegurar, y esto va a pasar al español. Yo voy a poner acá una frase común, Bogotá. El perro camina, ahí. Wow. Automáticamente. Y yo le puedo dar acá, vamos a ver si se escucha. El perro camina. O sea, Al revés se puede hacer. también. Vamos a mirar ahí para abuelo que no habla de castellano, de acá en guaraní, va acá a Baraja, a Madrid. ¿Y qué hace él? Toma su teléfono, escribe en guaraní la frase y esto le traduce. Aparte, el que está enfrente escucha. El perro camina. Ahora, yo puedo de acá directamente pasar, por ejemplo, al inglés. Ahí está. Automáticamente me traduce de guaraní al inglés y otra vez puedo escuchar. The dog walks. The dog walks. Ya. Puedo llevar, por ejemplo, esto al francés, ¿verdad? Español, acá está francés. Más abajo. Más abajo, acá. Ahí. Mira, allí está. Y allí Le chien marche. Le chien marche. me permite llevar un idioma que yo tampoco conozco, ¿verdad? Que es el chino, ¿verdad? Que ustedes pueden poner y sale inclusive escrito en chino tradicional y allí está en chino. Goku. Gong gong zong lu. Y para no ir más lejos, vamos a irnos acá al lado nuestro, ¿verdad? Nosotros le pedimos esto en portugués. Ahí está. O cachorro anda. Muy bien pronunciado. En italiano. Bueno, En italiano. entonces, esto lo que quiero más que sepan, que muchas veces acá se plantea la necesidad del trabajo, para mismo lo que nos estamos planteando, un discurso, lo que sea, esto hoy tenemos disponible, ¿verdad? Uno busca información en guaraní, está en guaraní. Y dije que iba a rematar, pero quiero hacerles escuchar solamente aquí algunas cositas de lo que ya no es tradicional. Hoy en día estamos ya en un territorio internacional. Ay, qué lindo. Cuando escuchó Luis Fonsi, que es el creador de esta música, él se volvió muy, o sea, le emocionó mucho, decía que le ponía muy contento escuchar su canción cantada en una lengua américa. Este otro es, Néstor Amarilla, es un músico joven, él es de Coronel Oviedo, obviamente vive en Asunción, tiene su actividad allá, y por ejemplo, él se dedica a traducir a los grandes de la música del mundo, en inglés. A mí me hace. Él se llama Néstor Amarilla y tiene varias traducciones que hoy nosotros usamos. Esto otro es también algo que le va a interesar, es blues en guaraní, ¿verdad?
probablemente el más importante, que Joan Manuel Serrat. Serrat, en un viaje, escucha en el avión una canción, le impactó, no se le pegaba, pero tarareaba hasta el sueño. Y un día le llama a sus colaboradores y le dice, bueno, no sé, hay algo que hace rato escucho y no se me baja de la cabeza. Y le tararea a ellos y le dice, si escuchan algo igual, tráiganme. Y le trajeron, no era acá tampoco, era allá tampoco, ¿verdad? Hasta que llega alguien y le trae. Y esa es. Bueno, ¿qué tiene esto que tanto me atrae? Y él pregunta qué era y nadie sabía, hasta que averiguaron, era guaraní. Y era Chepecasumí. Y entonces, pero yo tengo que saber qué dice acá. Ya es guaraní, ya es paraguayo y todo, pero ¿qué dice? Y justo en ese tiempo el doctor Rubén Barreiro Zaguer era embajador en Francia. Allí pegado nomás, él estaba en Cataluña, Barcelona, Serrat. Y le piden a Barreiro Zaguer, le hace la traducción y él dijo allí, no embauda. Esto era, pero una maravilla. ¿Y qué hace Serrat? A partir de allí él incluye en todos sus recitales y en todas sus grabaciones Chepecasumí. Le van a escuchar acá brevemente cantando guaraní y la versión que le hizo finalmente Barreiro Zaguer en castellano. Acá, la parte en castellano. Bueno, esto es finalmente lo que quería mostrarles de cómo hay una amplia difusión no solamente en el territorio paraguayo, sino que más allá. Y también en este caso con, digamos, temas que ya no son tradicionales. De una manera de internacionalizar al guaraní. Así como se enseña en la Argentina, acá en Brasil, en los Estados Unidos, en España, Francia, Alemania, Italia y mismo en Japón, también eso va acompañado con todo este proceso de creación. Hoy estamos haciendo un trabajo también muy importante, somos unos cuantos los que nos dedicamos a esto, pero estamos cargando inteligencia artificial totalmente guaraní, ¿verdad? Y ya comienza a funcionar y yo creo que aquí a fin de año más o menos ya vamos a tener una fuente muy importante. Ya de hecho hace que ustedes ponen alguna cuestión y le piden que les traduzca guaraní, ya traduce. En algunas cosas tiene algunos errores, pero es parte del proceso, está en un proceso experimental, pero dentro de todo eso ya está funcionando. Esa pues es la característica, uno mete información y sobre lo que uno va metiendo hace preguntas y tiene que ir respondiendo. Y cuando nosotros notamos que hay un error de sintaxis o le falta algún vocablo que no tiene, entonces ahí le decimos, bueno, tal cosa se dice así. Y esta frase que está escrita así tiene que ser de esta manera. Asume la corrección y mantiene. Esa es digamos, la fase nueva que hoy nosotros vamos a encontrar en el tema de la promoción del guaraní. Bueno, no sé si hay que algo finalmente, alguna consulta, algún comentario, si no, vamos a vernos mañana. Yo solo quisiera, profe, agradecerle su colaboración a nuestra historia y es por personas como usted que nuestro guaraní va a ser inmortal, será inmortal. Sí, gracias. Sí, y estoy muy impresionada con esa historia que me parecía que era algo de película, algo surreal, algo que es impresionante. Y esto que yo veía, porque yo tengo 50 años, yo sé que hace 30 años atrás absolutamente no existían estas cosas. Y que ahora yo pongo mito en guaraní para la tarea de mi hijo y encuentro y yo no sabía de dónde, solo pensaba, no sabía ni qué pensar, ni me importaba tal vez de dónde venía, pero esto es, como dicen los italianos, un capolavoro. Sí.
es un trabajo inmenso y felicitaciones, muchas gracias. Gracias, muy amable. De hecho, es también parte de un proceso. Yo cumplí, o sea, en realidad estoy celebrando este año, aprovecho para celebrar con ustedes. Hace 50 años que estoy metido con el tema guaraní. Yo empecé del colegio y de allí no paré hasta ahora, ¿verdad? Y sigo con un grupo de gente muy importante. Como les dije, el hecho normalmente descentralizar, porque todo pues antes estaba en Asunción y ahora hoy, justamente hablando acá de Ciudad del Este, acá en el 92 nosotros empezamos a desarrollar los cursos de guaraní. Y estamos acá en Hernandarias, en Franco, en Iguazú, acá arriba de Itaripité, ¿verdad? Que hay un montón de gente ya formada. Cuando nosotros llegamos acá, yo recuerdo que entraba acá a Ciudad del Este, me acuerdo que todavía no era Radio Parque cuando eso, era Radio Presidente Troner, y yo entraba y escuchaba castellano y portugués. Es una cosa notable, yo vengo ahora y haciendo zapping, escucho un montón de programas de guaraní, ¿verdad? Y lo que me llama la atención también es que dentro de todo, más allá de que, porque esto cuando tiene una intención de generar una especie de fobia contra aquel, contra el otro, no, es convivir, entrar en un marco de competencia y vender este producto nuestro. Entonces, sí, una vez vine a hacer acá una charla acá en la Armila y yo le decía a la gente allí, bueno, nuestra misión es conquistar el mundo, ¿verdad? Así como nos viene con el inglés, ustedes con el portugués están allá, nosotros, bueno, vamos a entrar acá y vamos a meter guaraní hasta por donde se pueda leer. Bueno, esa es un poco la intención. Y en ese hecho es que hoy nosotros tenemos ya una buena base, hay una buena partida de docentes que están preparados. Y esta información, que tanto en la primera y segunda clase, y hoy otra vez lo estamos haciendo acá y mañana vamos a hacer otra vez, es la base, pero científica, teórica, de lo que normalmente cualquiera tiene que saber para sostener un discurso. Si mañana alguien le pregunta, ¿y por qué es importante? ¿Y por qué se tiene que estudiar? ¿Y por qué lo otro? Yo partí hoy de una imagen de la realidad. 70% Paraguay habla guaraní, 40% monolingüe, 40% puede ser cliente de cualquiera de ustedes, un usuario de los servicios de ustedes. Entonces, ¿cómo hacer y atenderle guaraní? Hace rato antes de llegar, ustedes, de doctores, le mostraba al padre del jugador más caro en este momento del Paraguay, que es Ramón Sosa. Era un guitarrista acá de Maracaná, acá en Cali de Perú. Y van los periodistas a hacerle la entrevista y él escucha la pregunta en castellano y se queda mirándole y después le dice al periodista, en ese guaraní no es, si era en castellano. El intervino otro periodista y le dijo, "Bacho, cuando era niñando", incluso él se dio cuenta y dijo, si era un maná cuando se hiciera irrelevante. Si era un maná. No entendés. Pero al final la otra le dijo, me parece niñando. Esa es una situación no de hace 100 años, eso de ahora. Y gente como él hay muchísimo. Son culpables para nada. Hablan su idioma, que es el idioma en el que nacieron, crecieron y probablemente van a morir. Yo hace rato le dije, hay monolingües que nacieron, vivieron y murieron monolingües, ¿verdad? Están los que hicieron bilingües, trilingües y más también. Entonces, la intención cuando conversábamos acá con la doctora y con el doctor también le decía, va a ser acercarles información de primera mano y sobre todo información relevante, ¿verdad? Documentada. Esto que les acabo de mostrar, inclusive imágenes. Cuando yo les digo, hay videos, ¿no? Acá está fulano. Y podría ser una larguísima lista de gente que hoy muestra interés en el Paraguay, muestra interés en el guaraní. Hay, por ejemplo, un caso muy famoso de este cantante argentino que es Pío Torres. Él, por ejemplo, usa solamente ropa Apotí. Él no usa otra ropa en sus eventos. Cuando él hace sus conciertos, él viste a Opoí. Y manda a llevar del Paraguay y pide lo mejor que hay en Opoí. Y una propaganda con el extranjero no hace a nosotros. Sí. Eso también tendría que ser parte de una, no preocupación, una ocupación nuestra, el fomentar el producto nacional, la producción nacional. Y eso involucra el tema del guaraní, involucra el tema de las artesanías, ¿verdad? Involucra la artesanía indígena.
yo siempre suelo decir, ojalá que alguna vez los embajadores y los cónsules se acuerden de promocionar la artesanía indígena y que vendan caro, ¿verdad? Porque hay gente que paga muy caro por esto, cuando se entera que es de producción nativa. Algo de eso es lo que todavía nos espera un poco más adelante.